Sí, Santiago, buenas tardes. Agradecerles por la invitación Buenas a tardes. esta juntanza que nos convoca en un momento clave de la existencia. Tenemos el privilegio de estar en un momento clave, en una situación límite, como hablan los filósofos de la humanidad, donde si bien nos estremece una conmoción interior, también nos obliga a vernos en esa conmoción y a ver al otro. Antes de entrar en el tema, quiero tomar algunas apreciaciones sobre el tema del territorio, que es clave para entender los temas de la identidad y de la interacción del sujeto y del otro en esta existencia cultural. Los estados se formaron después de una disputa, en el caso de América, después de una disputa en las regiones coloniales más consolidadas. Se repartieron los territorios en colonias y crean los nuevos estados, que finalmente también ellos eran regiones que salieron victoriosas en sus pugnas, y entonces convocan unos nuevos nacionalismos. Esos nuevos nacionalismos algún día fueron regionalismos, que obtuvieron una victoria política y finalmente se tornaron en nacionalismos. Y todo esto para querer significar que los nuevos estados eh, son los que manejan el territorio, son sus áreas efectivas de la soberanía. Eh, y el ejercicio del poder obviamente es el que establece estas relaciones. Eh, el territorio es esencial para el Estado, porque es una porción de superficie terrestre apropiada por un grupo humano con recursos naturales suficientes para atender sus necesidades, y cuanto mayor sea el vínculo con el territorio, más grande será la necesidad de mantener su posesión. Allí es cuando surge el Estado y cuando la sociedad se organiza también para defender el territorio. Se transforma en el Estado y ahí es donde se empodera. Eh, con base en eso, el territorio tiene como tres categorías básicas. Una es la política y jurídica, otra es la simbólica y la subjetiva, y otra es la económica. La política y jurídica es como el área territorial sobre la cual se ejerce el poder. La simbólica y la subjetiva, que es de la que me voy a ocupar en la exposición, es como producto de la apropiación sobre el espacio que se hace por medio del imaginario y lo que llamamos la identidad social. Y la económica, obviamente, que es el gran problema, que es el producto espacial del embate formado entre las clases sociales y de la relación capital y trabajo. Con base en este marco, vamos a trabajar el tema de la dimensión simbólica y subjetiva. Nuestras maneras de ver el mundo, la representación de la realidad, obedecen a procesos de construcción de conocimiento desde el entorno en el que crecemos. Y este fluctúa entre la apropiación sobre el espacio hecha por medio del imaginario o la identidad social con nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y nuestros sueños. Si bien cada ser humano es único, como dijo el poeta, único e irrepetible, comparten muchos rasgos, costumbres, ideas desde su entorno inmediato. La construcción de su identidad fluye y discurre en la interacción con el otro. Por eso cada territorio deviene en procesos de apropiación de su realidad y de su entorno, y esa articulación entre lo individual y lo colectivo genera unos rasgos particulares que confirman y reafirman la identidad cultural de este territorio. Entonces podemos decir que el territorio no es un espacio aislado, estático, sino que interactúa en un mundo globalizado. Por ello la identidad es dinámica, se recrea permanentemente desde esa capacidad creativa, expresiva, en el devenir de la intersubjetividad y un poco su función simbólica en esos procesos de aplicación cultural de la realidad. Ahí es donde el arte emerge, cumple una función social, como una fuente de creación e inspiración, y a través de sus múltiples expresiones articula lo individual con lo colectivo. Es un factor mediador entre lo individual y lo colectivo. Lo estético, lo simbólico y lo expresivo se convierten en un lenguaje común para aprender,
para asir de esa realidad desde esa existencia dual de los seres humanos entre la sustancia y la materia, entre lo físico y lo espiritual. Desde las expresiones artísticas se lograron procesos de apropiación de la realidad para el cambio social. Desde los inicios de la humanidad, el arte posibilitó lo imposible. Las creaciones artísticas posibilitaron la activación de las memorias culturales de los diferentes grupos humanos y materializaron lo imaginado para hacerlo más tangible y sobre todo para hacerlo posible. La reconstrucción incluso de la historia de la humanidad se ha logrado desde la mediación de las expresiones artísticas y manifestaciones creativas de las diferentes culturas y territorios. Y voy a traer a colación un ejemplo, y es el caso de América. Hasta hace 500 años, nuestra América había amasado un corpus cultural de más de 20.000 años de existencia en este territorio nuestro, en el territorio boyacense, en el territorio nacional, en el territorio latinoamericano. Con el modelo occidental que ya estaba impuesto, obviamente cuando se da el tema del descubrimiento de América, fue un encuentro cultural, fue un encuentro que generó un choque cultural, fue un cambio cultural, donde toda nuestra realidad se transformó. Para los nativos americanos, amerindios, los que eran considerados amerindios, el sentido de la vida era pertenecer al territorio. El territorio no nos pertenecía, pertenecíamos a él. Lo que le hiciéramos al territorio se nos devolvía. Nuestros dioses eran el cosmos, el universo, el sol, el agua, la tierra. Nuestras maneras de gratificar al territorio por las bendiciones que nos daba tenían que ver con unos rituales de más de miles de años de existencia. La ofrenda formaba parte del agradecimiento, que son concepciones universales absolutamente de todas las sociedades. Y cuando viene el choque cultural teníamos una desventaja frente a los europeos, y es que mientras ellos manejaban la pólvora, nuestra arma más sofisticada era la cerbatana. Fue una situación muy desventajosa donde culturalmente perdimos y donde el colonialismo generó un cambio cultural que incluso nos cambiamos el Cusaguainazuque y el Aquimisaque por el Pedro y el Juan, como un mecanismo incluso de conservación, un instinto de conservación. Fácilmente hoy nos cambiamos el Pedro y el Juan por el Peter y el John, con los nuevos colonialismos. Ese cambio cultural generó unas distorsiones culturales en la forma de percepción de nosotros mismos. Generamos una subvaloración de lo propio y una sobrevaloración de lo otro. Se sobreestimó el modelo occidental y nos occidentalizamos para supervivir en el modelo. En esa lógica, podemos decir que el arte cumplió un papel fundamental. Fue a través del arte como nos introyectaron todo el discurso occidental, todo el modelo occidental se nos llegó, se nos introdujo, se nos inoculó a través de las artes. Las artes cumplieron un papel fundamental. La literatura, la escritura, la arquitectura, la pintura, la escultura, el teatro, la música, la danza, todo era un metalenguajes que empezaron a generar una nueva subjetividad en el ser latinoamericano. En esa lógica nosotros transitamos y generamos unas nuevas lógicas de pensamiento que nos dejan ver un poco la importancia de las expresiones culturales, de las expresiones artísticas. Porque es que la cultura no puede reducirse solamente al tema de la expresión, sino tiene que ver con las maneras de vernos, con las maneras de soñar, con las maneras de sentir, con las maneras de entender
el mundo y de entender al otro. Otro ejemplo es en el caso de las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en el caso de las cuevas de Lascaux y de Altamira, con el dibujo del toro, del caballo. A través del arte se generó la posibilidad real y material de entender en esa sensación de finitud, de debilidad humana frente a lo desconocido, frente al miedo, frente a otras cosas. El solo hecho de perpetuar la casa del toro, dio como la energía vital, la posibilidad real y material de entender que sí podíamos destruir la bestia para servirnos de ella. Eso generó la autoestima suficiente para poder derrotar a una criatura que podía afectar incluso nuestra supervivencia. En esa lógica, el arte cumple una función fundamental dentro de la sociedad. Si nos vamos por toda la historia de la humanidad se ha podido contar es a través del arte. Lo que conocemos, el caso del arte rupestre, de los sumerios, de los fenicios, de los egipcios, los griegos, los romanos, todo lo que ocurrió en la Edad Media, lo pudimos, el arte logró perpetuar esas memorias culturales, los cantos, todo lo que nosotros tenemos en el disfrute de este entorno actual, se lo debemos al ejercicio creativo, al ejercicio posibilitador del arte, la posibilidad material de hacer, como lo decía antes, posible lo que a veces pareciera imposible. Después de que en esta América ya se dio todo este tema de la colonización, el tema de independencia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se impone el modelo occidental de desarrollo y se empieza a hablar de desarrollo, entendemos el desarrollo solamente desde el ejercicio del crecimiento económico. Hubo una emergencia, obviamente la revolución industrial, la aparición de la televisión, de la radio, la televisión, generaron nuevas lógicas de entender la realidad, y entraron los medios masivos que llamaban de comunicación, entraron a invadir un poco los espacios íntimos, y entraron a ser generadores de sentido. El arte en sí es un generador de sentido. Son relatos y metarrelatos que ayudan a construir sentidos de vida. Pareciera que esto generó como un desplazamiento de las artes y unas nuevas formas de consumo que empiezan a generar unas nuevas formas de ver la realidad. Hay un contexto que no podemos desconocer, el contexto de la globalización, donde las identidades mutan, la construcción de sentidos también muta, y desde comienzos de este siglo ya se estaba hablando de la dimensión cultural del desarrollo. Acuérdense que en los 80 aparece la ley de los municipios, donde toda la inversión se obliga a que sea a través de planes de desarrollo. Y en ese ejercicio del Estado, nos metieron en las plantillas del desarrollo desde la visión puramente occidental, como crecimiento económico. Obviamente el problema, la crisis de la cultura tiene que ver con la manera como la vemos. Si la cultura no se sale de esa noción reducida a ver lo cultural como algo accesorio, eso es lo que ha propiciado que la industria del entretenimiento avasalle muchas de las expresiones y las manifestaciones culturales. La cultura, si bien se nutre del hecho estético, simbólico y expresivo, también es la que funda el ser, como lo decía Patricia. Es el fundamento de la nacionalidad, lo consagró la Constitución.
Y en esa lógica es la importancia donde el sector debe como recoger esas potencialidades que tiene y en esa lucha por, por las reivindicaciones de las que habla John Williams, ahí es donde hay que sacar todo ese potencial que tiene y estoy de acuerdo que la vehemencia no puede ser sinónimo de, y la discrepancia y el derecho a disentir no puede ser sinónimo de, de polarización, al contrario, es el punto de partida del ejercicio de la construcción colectiva. Y es donde tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que esa función social del arte como mediadora de la realidad puede generar procesos de cambio y son cambios que obviamente el mismo Estado tendrá que revisar en la lógica de esta circunstancia nos tiene inmersos en con ocasión de la pandemia. Tiene que revisarse. La economía va a cambiar. Estoy de acuerdo con Aurelio cuando dice que el capitalismo y que todo este mecanismo no va a desaparecer. Eso estamos de acuerdo, pero sí va a generar unas nuevas formas de vernos que permiten generar como unas acciones más encaminadas a la colaboración y al reconocimiento del otro. Es en este ejercicio de la alteridad donde realmente podemos encontrar como las salidas para generar unas dinámicas que nos permitan seguir creciendo desde un sector que estoy seguro que no va a desaparecer. La cultura cono sin Estado, cono sin pandemia siempre estará allí, es una construcción permanente. Es nuevas formas de ver la realidad y de relacionarnos con ella. Y también estoy de acuerdo con Patricia en que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo al territorio. Retomo lo que había dicho de estas sociedades latinoamericanas previas a la llegada de Hispanoamérica, a la llegada de Occidente a América. No nos considerábamos propietarios del territorio, nos considerábamos hijos del territorio. El territorio no nos pertenecía, pertenecemos a él. Y pienso que en esa lógica de esta devastadora intervención humana al territorio, a la tierra, ha generado unos desequilibrios que son los que nos tienen hoy en este punto. Entonces, así como Boris Johnson, el hecho de que le hubiera llegado, hubiera sido afectado por el coronavirus, le dio un giro de 180 grados a su discurso, absolutamente capitalista, intervencionista del territorio, lo volteó para un discurso más humanista. Pienso que el humanismo, esta es una época propicia para la emergencia del humanismo, entendido desde el ejercicio de la construcción personal, pero mediado por el otro, porque es que nos entendemos a nosotros mismos y nos encontramos a nosotros mismos es desde las diferencias, desde entender cómo uno es diferente frente a los otros. Es donde reafirmamos nuestra propia identidad. Y es allí donde el arte tiene su crisol mágico. Señor Pinzón. Sí. Bien, es que pensé que seguía. Bueno, ¿algo más o pasamos a las preguntas? Sí, me faltó un tema que lo tocó John Williams también y que es muy pertinente, y es el tema que después de la globalización y con toda la aparición de la web y de todo este movimiento de que se volvieron los nuevos generadores de sentidos a través de las redes, donde alguien hacía el comentario que incluso la gente ya está hastiada de las redes, porque todo esto dio una relevancia fundamental a, a que dijo Fernando Sabater, el idiota del pueblo se volvió importante a partir de que las redes aparecieron. Circula mucha información basura, mucha información que distorsiona también el ejercicio cultural de la construcción del sentido. En esa lógica, el arte, los movimientos artísticos se han como aislado un poco
y no han sido lo suficientemente capaces de demostrar la importancia que tiene el arte, pero también su funcionalidad en la construcción social del sentido. Que se están desplazando por estas nuevas narrativas a través de las redes. En esa lógica, tal como lo anotaba John Williams, es muy importante el asumir esa resistencia, pero también de una manera persistente generar nuevos contenidos y nuevas expectativas que generen como que contrapunten contra esas nuevas formas generadoras de sentido que nada tienen que ver con la realidad. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, hay dos, tres preguntas. Pediría que las respondamos muy brevemente. Son preguntas muy interesantes sobre lo que nos ha expuesto y también un poco sobre la realidad cultural del departamento. Son las siguientes. Pregunta Juan Amado, que usted que conoce bastante el trasegar de muchos artistas campesinos, la pregunta es por qué siempre se dejan al último los artistas campesinos que representan de manera correcta, amorosa y responsable el sonido de nuestras raíces. Esa es una. La siguiente, la formula Omar Abella. Pregunta qué sentido de pertenencia socioterritorial tenemos los boyacenses ligados a nuestra memoria cultural desde la estructura misma de la colectividad. Y pregunta Emilce González, ¿qué acciones propone el Fondo Mixto de Cultura Boyacá frente al momento que vivimos como sector? Bueno, vamos con la primera. Efectivamente, las culturas populares y especialmente las culturas de base campesina, las expresiones culturales de base campesina, les ha pasado, primero, el sector cultural como tal ha sido invisible frente al tema, al tema del Estado. Ese discurso del acceso a la cultura se ha generado más por presión de las mismas bases populares que por un interés del Estado. Y tiene que ver con la segunda pregunta que quiero como juntar esos dos temas, en el tema de la estructura identitaria del boyacense. El altiplano boyacense tiene unas particularidades que fue una afectación que sufrió desde finales del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial viene todo el tema de la reconstrucción de Europa y viene todo el tema del desarrollismo. Europa se empieza a deshacer de sus viejas maquinarias, de su revolución industrial que tuvieron en comienzos del siglo pasado, comienzos del siglo XX, y las empieza a vender a los países que eran nominados como los en vías de desarrollo. Es un eufemismo por no llamarnos atrasados. El modelo occidental de desarrollo nos dividió en dos, en civilizados y bárbaros, en desarrollados y atrasados, ¿cierto? Pero para darnos el optimismo en esa visión lineal eurocentrista, entonces nos decían que estábamos en vías de desarrollo. Aquí en Colombia, entonces, también tuvimos nuestra revolución industrial comprando esas maquinarias, esas maquinarias que nos vendió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se montaron las fábricas, se conformó la estructura occidental de las ciudades como polos de desarrollo y nació el proletariado. En Bogotá, que fue como el bastión más importante de la revolución industrial en nuestro país, necesitaba la fuerza de trabajo, la mano de obra. La mano de obra que tenía la mano era departamentos como Cundinamarca, Tolima, El Llano, y eran los que proveían, y Boyacá obviamente, que eran los que proveían esa fuerza de trabajo. La vocación del boyacense por el trabajo es un tipo muy trabajador y es muy cumplidor de su deber. Entonces fue la mano de obra más predilecta para la industrialización en Bogotá. En los años 50, de los años 50, 60, 70, fue la mayor migración
de desplazamiento de Boyacá, migración voluntaria de Boyacá hacia la capital, donde mucha gente vendió sus tierras, sus fincas y se fue a Bogotá a trabajar bajo el espectro del sueño de la metrópoli, donde iba a mejorar sus condiciones de vida. Los boyacenses obviamente era una población eminentemente rural, no era personal calificado y obviamente llegó a generar sus espacios de trabajo como vigilantes, como operarios, ¿sí? Como celadores y las mujeres en el caso del servicio doméstico. Hay un pensador boyacense que escribió un desafortunado artículo en El Espectador a finales de los 70 que decía que Boyacá no produce sino sirvientas y policías. Eso generó unos estereotipos acerca de la gente del altiplano, donde había una subvaloración de lo propio y había una sobrevaloración de lo citadino. Entonces eso ocurrió que inclusive en nuestros territorios, en el pueblo, se siente más el que vive en el casco urbano que el que vive en la vereda. Y esas lógicas de construcción del sentido es lo que hace que muchas veces invisibilicemos ciertos sectores de la población. En los últimos años eso ha cambiado. De hecho, en los últimos gobiernos se ha desatado una gran promoción de la boyacensidad, se ha exaltado desde el paisaje, desde la cultura, desde el conocimiento, desde la capacidad de trabajo del boyacense. Esos valores hemos crecido un poco. Todavía en los años 90 en Bogotá había gente que era boyacense y que prefería no reconocerlo abiertamente, sino prefería hablar de que tenía conexiones con Boyacá, pero que no eran. El que es de Motavita prefiere decir que es de Tunja, el que es de Tópaga prefería decir que era de Sogamoso, ¿cierto? Por esa connotación provinciana que era como vergonzante frente al tema de la ciudad, que era más asociado a temas de desarrollo por muchas circunstancias, por el acceso a los bienes y servicios, por el acceso a la educación, por muchas cosas que el departamento en ese momento no estaba. En esa lógica hay unas permanencias culturales en esa visión. Todavía vemos lo campesino, tal como Oscar señalaba, la importancia y reivindicar el ejercicio de los seres del campo. Los valoramos es en esta época donde entendemos la importancia que tienen. Acuérdense que el paro agrario que hubo hace unos años, hace 4 o 6 años, generó una cierta empatía con el sector agrario en la medida que sus reivindicaciones no estaban siendo tenidas en cuenta con el famoso paro tal paro no existe, y generó unas solidaridades que empezaron a cambiar un poco la manera de vernos y la manera de verlo. Pongo en ejemplo lo de Juan, que los hermanos amados son una institución patrimonial de la cultura nuestra, de la cultura boyacense. De hecho, son 3 generaciones de músicos formados sin ninguna asistencia del Estado. La poca asistencia que ha habido es alrededor de los temas de circulación y de promoción de su trabajo, pero que realmente, si bien el sector no cuenta con los recursos, tampoco hay los mecanismos donde el mismo Estado y la sociedad tenga presente como todos esos ejercicios. Y no solamente es el tema de los hermanos amados, hay muchos grupos en todo el departamento y en todo el país que están, y en este momento obviamente prácticamente en el olvido. Un poco la tarea de nuestra es cómo empezamos a ponerle relieve a estos procesos que son los que finalmente son los que deben tener una visión directa desde el Estado para tener una atención básica y una atención mucho más eficiente de parte del Estado. El fondo mixto. El tema del fondo mixto es un tema que, como todos lo saben, el fondo mixto es una entidad que tiene que generar sus propios recursos, y en estos tiempos donde el sector está golpeado, pues también está golpeado. En esa lógica, las mismas
los fondos fueron creados con una visión de ser mediadores de recursos, tanto públicos como privados, para el fomento de la cultura. Desde el año 99, los fondos perdieron la opción de financiación que se tenía a través del Ministerio de Cultura, y hoy están como cualquier organización, como cualquier entidad sin ánimo de lucro, que busca cómo relacionarse con los gobiernos departamentales, municipales y nacional, a ver cómo se jalonan recursos para tratar de atender el sector. Un poco también nos queda la sensación de que tenemos que empezar a generar nuevas lógicas de estrategias para la captación de recursos. El fondo venía haciendo un trabajo alrededor del tema de las donaciones, que era con algunas cosas que podíamos generar apoyos, que en la legislación que se creó en el año 2017 con la aparición del decreto 092 y la aparición del decreto 2150, que reguló el tema de las donaciones, fue un golpe bajo para el sector. Y obviamente cada día se reducen más las posibilidades de desarrollo para el sector, y muy seguramente esta crisis va a afectar no solamente al Fondo Mixto de acá, sino a todos a los 11 fondos que sobreviven, fondos mixtos que sobreviven en el país, de los 36 que se crearon. Solo hay 11 y muy seguramente esos 11 también están en una crisis inmersa, que hay que esperar a ver la estrategia del gobierno, cómo los visibiliza y cómo los apoya.